Gracias, mi Dios. Acompáñame, por favor, con tu Biblia y busca en Mateo capítulo 3, verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén y amén. Y quiero hablarles de los tres bautismos. Si toman nota, les gusta tomar nota y quieren tomar los versículos bíblicos, quiero hablarles de los tres bautismos. El bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego. Los tres bautismos. El apóstol, Juan el Bautista, estaba comenzando el ministerio. Él estaba preparando el camino para el Mesías. Todavía Jesús no había aparecido en la escena global. El popular de ese tiempo, el que tenía más seguidores, el que tenía más like, era Juan. Entonces, como todo el mundo se iba donde estaba Juan el Bautista, allí en el río Jordán, los historiadores cuentan que cerca de 40,000 personas por mes se bautizaban con Juan el Bautista. Eso da un promedio de cerca de 1,000 a 1,200 personas por día. Era impresionante como todo el mundo corría hacia él. Hasta los romanos iban, los fariseos, los publicanos, todo el mundo iba donde estaba Juan el Bautista. Y Juan les hablaba de arrepentirse, le hablaba de volver a Dios. Fue el profeta esperado por 400 años. Hubo 400 años de silencio entre el último profeta del Antiguo Testamento hasta que aparece Juan el Bautista. Y todos decían: volvemos a tener profeta, volvemos a tener alguien que nos hable de parte de Dios. Y todo el mundo corría a él. Entonces le hicieron la pregunta a Juan, y lo vas a ver aquí. Entonces, y le hicieron la pregunta a Juan, y le preguntaron si él era el Mesías que habría de venir. Y él les dijo: no, yo no soy. Yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento. Ese es el primer bautismo. Es el bautismo en agua. Es el bautismo para arrepentimiento. Es el bautismo en el que nosotros nos identificamos con Jesús. Jesús se fue a ser bautizado por Juan. ¿Qué representa el bautismo en agua? Representa la oportunidad de volver a tener una nueva vida. ¿Cuántos de nosotros dijimos: uy, si pudiera nacer de nuevo, si pudiera tener una nueva vida, esta vida que tengo de fracaso, frustración, mentira, si pudiera nacer de nuevo? Hay religiones que te inventan y te dicen que existe entonces una reencarnación, que te vas a morir y después te vas a reencarnar de nuevo, pero eso es una mentira. La Biblia dice que uno muere una sola vez y después de esto el juicio. Así que no hay chance con que yo pueda nacer de nuevo por mi propia cuenta y empezar una nueva vida. Pero Jesús nos mostró la oportunidad. Y Él dijo que el que cree en Él va a tener una nueva vida, va a nacer de nuevo. Vino un hombre que se llamaba Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Y él le dijo: necesitan nacer de nuevo. ¿Pero cómo voy a nacer de nuevo? ¿Voy a entrar en la panza de mamá? Le dijo: no, es que se nace por el agua y por el Espíritu. Y el que no nace del agua y del Espíritu no puede heredar el reino de los cielos. Hay mucha gente que busca la bendición de Dios y viene a la iglesia y Dios lo bendice. Viene y le pide que Dios le sane y Dios le sana, o pide que Dios le prospere y Dios le prospera, pero su vida no cambia. O sea, emparchó la cubierta del auto, pero el motor sigue todavía echando humo. Arregla una partecita, pero no cambia su vida. Pero Jesús lo que quiere es que tengamos una vida nueva. Decirle: no emparchada. Al que está al lado tuyo, decirle: no emparchada.
Nueva, nueva. ¿Se acuerdan en la época de los remises cuando estaban los dunas? Y los dunitas así, eso tenían, qué sé yo, modelo 1 año y medio atrasado, pero había sido remis y estaba hecho percha. Todo golpeado. Bueno, le podía dar una mano de pintura, le podía cambiar si quería el cuenta kilómetro, pero la realidad es que estaba fundido. Bueno, Dios no quiere que seas un reparchado. También es decirle con mucho amor a que está al otro, decirle, Dios no quiere que seas un reparchado. Dios quiere hacerte de nuevo. Y algunas veces sale lo viejo que uno era. Y uno dice, uy, pensé que ya lo había matado a este, no, pero todavía resucita de vez en cuando. Dios quiere que seas hecho nuevo. Cuando nuestra vida es hecha nueva, entonces las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay esperanza. Y ya no depende de lo que yo haga, sino de lo que Dios hace en mí. Pero yo me tengo que unir a Él. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Los que trabajan en la agricultura saben que se hacen plantas y se le ponen injertos. ¿Saben de qué es lo que es esto? Por ejemplo, tienes un tronquito de uva, no me acuerdo cómo lo llaman. A ver, tengo algunos profesionales aquí de esa área. Sí, pero el tronquito. ¿El qué? Sí, no, pero la parra es en la planta. Pero bueno, tienen el tronquito del... Y ese tronquito, no es la raíz, pero ese tronquito, que ya me voy a acordar el nombre, le ponen una plantita al tronco. De hecho, acá en el Chaco se hace porque para que resistan las uvas, tiene que ser una planta de esta tierra. Si traes una de San Luis, traes una de San Juan, no va a prender. Pero la pones ahí y entonces la plantita fuerte es la que comienza a pasarle la savia y termina dándole la uva de la rama que pusiste. Pero si lo separás, se va a secar. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separado de mí, ¿quién hace la obra? Si vos le pusiste una ramita a esta, es la vid la que hace la obra. La cepa es la que se le pone. Cuando vos te unís a Jesús igual que yo, hay muchas cosas en nuestro carácter que van cambiando. Caminando con Él, al cabo de un tiempo nos parecemos a Él. Eso dice las Escrituras, porque el Espíritu de Jesús viene a nosotros para hacernos como Él es. Yo por naturaleza no puedo dejar de ser egoísta, chinchudo, mal pensado, argel. Y ustedes tampoco, no me miren así. Ninguno de nosotros podemos cambiar por nuestra naturaleza porque ya lo intentamos y fallamos. Pero por estar unido a Él, esa savia que corre es el Espíritu Santo. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando yo me comprometo con Él en el bautismo. ¿Puedo recibir la bendición del Señor viniéndome a la iglesia? Sí, pero no quiere decir que esté unido a Él. 10 leprosos se acercaron un día, le pidieron a Jesús que los sanara. Él los sanó a los 10, pero solo uno se unió a Él. 9 se fueron sin lepras, pero sin una vida transformada. Pero cuando nos unimos a Él, oh, bendito sea mi Señor. Cuando nos unimos a Él, ahora Él es en nosotros y nosotros estamos en Él. Eso ocurre cuando pasamos por las aguas del bautismo. Una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de entender de la cultura y del lenguaje con el que fue escrito la Biblia.
Porque nosotros cuando pensamos en bautismo siempre pensamos en un acto religioso. ¿Te bautizaste? Y uno dice, sí, no, pero ¿en qué iglesia? Lo que sea, pero pensamos, la palabra bautismo para nosotros es una palabra del ambiente religioso. Pero en los días en que fue escrita la Biblia, el bautismo era una palabra comercial. ¿Qué es lo que hacían? Hoy nosotros vamos y elegimos la ropa. Dame la ropa esa, color naranja, amarilla, la tostadita, lo que sea. Yo nunca pensé que antes, cuando éramos chicos, que se iba a vender ropa rota. La rota se tiraba. Y ahora es la más cara. Dios mío, ¿cómo ha cambiado el mundo? Entonces en esa época, y también me acuerdo que tenía un vaquero. Ese vaquero creo que le habré festejado 5 cumpleaños. Sí, porque ya le había agrandado acá, la recontra agrandé, la hiper agrandé, le zambullí varias veces en anilina azul con té en hebras. ¿Cuántos son de esa generación que para tener algo nuevo lo teñíamos? Y de esa manera se teñían, ¿verdad? Vos metías en una olla, en fuego, agua caliente, metías la anilina, metías ahí lo que sea y luego metías la ropa y salía con ese color. ¿Alguien experimentó esos milagros? En esa época ponían unas grandes ollas, ponían el agua caliente, ponían la tintura que tenían que poner, sacaban de la naturaleza, como hoy vos podés sacar de la naturaleza, qué sé yo, la remolacha, te sale violeta, ¿qué otra? Con mora. ¿Cómo? La selga también. Ah, esa no sabía, me la comía, ahora vamos a teñirla. Y entonces metían ahí adentro, y si le metías con un poco de sal se prendía un poco más. Y cuando sacaban, tenía el mismo color o la misma tintura que el agua. Conclusión, el agua se había metido con lo que tenía dentro de la tela. Y entraba de un color, pero salía diferente. ¿Me sigue? Eso era el acto de baptizar, era sumergir y sacarlo con la sustancia que tenía. En el libro de Gálatas capítulo 3 dice, y vosotros en el bautismo, o sea, cuando nosotros pasamos por las aguas del bautismo, salisteis revestidos de Cristo. Lo que había allí ahora se te impregnó. Ahora el mundo espiritual puede ver que tienes una nueva, déjeme usar esta expresión, una nueva tintura. Ahora eres diferente que cuando entraste. Ahora lo que estaba allí era Cristo y ahora Cristo te quedó impregnado. Y en el mundo espiritual esto se sabe. Los demonios lo saben. Los demonios saben cuando hay alguien que se comprometió y se jugó y se bautizó. Por eso hay tanto ataque para que la persona, el día que quiera comprometerse con Jesús en el bautismo, no se pueda bautizar. Es un ataque espiritual. ¿Por qué? Voy a usar el mismo ejemplo que recién dije. Se te va a teñir Cristo. Se te va a meter en las células de tu alma, de tu cuerpo, de tu mente, de tu espíritu, de tu corazón, y va a aparecer Cristo por todos lados. Y estás revestido de Cristo. Así dice las Escrituras. Así dice las Escrituras. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Revestido de Cristo. Wow, armado de Cristo. Acá tengo a mi hermano. Eres gendarme, ¿verdad? ¿Eres gendarme? ¿Puedes ponerte de pie un ratito? Sí. En este momento él no tiene ropa de gendarme. Está con su familia, está en la iglesia, está vestido así de civil, esa es la palabra. Pero cuando él se pone la ropa, él tiene la autoridad de un gendarme. Él puede parar en la ruta, no sé cuál es tu tarea, puede parar alguien en la ruta,
Porque tiene la vestidura que le da la autoridad. Gracias, mi hermano. De la misma manera, cuando estás revestido de Cristo. Porque nos comprometemos con Él, porque decidimos identificarnos con Él y porque decidimos seguir las pisadas de Él. Entonces en el mundo espiritual se ve a Cristo. Esto es el bautismo en agua. Tienes un sello especial y fuisteis sellados porque decidiste morir a tus propios deseos para vivir para Él. Esto lo hemos enseñado muchas veces. Y es el bautismo en agua. Pero luego existe otro bautismo, y es donde me voy a detener un poquito más hoy. Y voy a presentar el tercer bautismo, pero lo voy a desarrollar el domingo. Fíjate lo que dice en Juan 17, 23. Yo en ellos y tú en mí. Él estaba orando al Padre para que Jesús estuviera en nosotros y el Padre en Él. Conclusión, el Padre está en nosotros. Pero también dijo esto Jesús, también en Juan, pero capítulo 6, verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, esto es lo que hacemos en la Santa Cena, en mí permanece y yo en él. Yo en él y él en mí. ¿Me está siguiendo? Yo en él y él en mí. Esto solo se puede entender espiritualmente. ¿Cómo puede ser? Jesús está en mí, pero yo estoy en él. Yo soy parte de él, pero él está en mí. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Yo en ustedes y ustedes en mí. Nos unimos, somos uno. Puedes ser un visitante del Evangelio o puedes estar unido a él. Puedes ser alguien que le agradan las cosas de Dios o puede ser alguien que esté unido a él. Cuando tomamos la decisión, yo me quiero unir, Jesús, yo quiero estar unido, ser uno con vos. Ahí es cuando la vida del hombre deja de ser una vida normal para ser una vida sobrenormal, o natural para ser una vida sobrenatural. Podemos tener una religión o podemos tener a Cristo viviendo en nuestro corazón. A los que estaban comprometidos con Él y decidieron que Jesús viva en él y él en ellos, y no eran perfectos. Ahí lo tienes a Pedro negándole, lo tienes a Tomás después de que Jesús resucitó. Dijo, no, yo no creo. Si no meto la mano en la mano, mi dedo en la mano de él, en el agujero, yo no voy a creer. O sea, no te culpes por haber dudado, pero pruébalo a ver si él es real. Jesús no le vino a Tomás y le dijo, mandate a mudar a Tomás. No. Mira, ¿no le creíste? No. ¿Y vos, Pedro? 3 veces me negaste, viejo. No le dijo eso. Porque él vino a buscar lo que se había perdido. Por eso él te vino a buscar a vos y me vino a buscar a mí. ¿Para qué? Para que él en mí y yo en él, yo sea transformado y pueda vivir una vida poderosa. Pero lo mismo es para ti. No podrás salir de la depresión con tus propias fuerzas o del carácter o del pecado. Y dice, no sé ya cómo vencer esto. No podrás con tu fuerza. Pero si el Espíritu de Dios viene a vivir en ti y tú vives en él, lo tendrás a ese demonio debajo de tus pies. Y aquí es donde llego al segundo bautismo. Juan le dijo, yo les bautizo en agua para el arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, él los va a bautizar, era sumergir, ¿cierto? Él los va a sumergir
en el Espíritu Santo. Él los va a bautizar en el Espíritu Santo. Él los va a sumergir en el Espíritu Santo. Y cuando salgan de este bautismo, estarán revestidos ¿de qué? Sí, pero estamos hablando del Espíritu Santo. Van a recibir poder, pero van a estar revestidos del Espíritu de Cristo. Pero Jesús dijo algo más. Él dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Aquí tenés las dos cosas. Uno, por dentro comienza el río del Espíritu a correr, pero por fuera estás revestido del Espíritu de Dios. ¡Oh, aleluya! Solo si le crees al mentiroso que se llama Satanás. Jesús dijo: el diablo es el mentiroso, es el padre de mentira. No existía mentira en Dios. Cuando apareció Satanás, apareció la mentira. Él fue el que dio a luz la mentira. Él es el padre de mentiras. Y solo el mentiroso, cuando le crees, en realidad puedes pensar que estás solo, abandonado, sin poder, y no saldrás adelante y estarás estancado como alguien que está patinando en el barro. Pero cuando puedes mirar al Espíritu de Dios, dice que de su interior correrán ríos de agua viva, y estás recubierto por el poder de Dios. Lo peor que podemos hacer es creerle a un mentiroso. Hay gente que le gusta que alguien le mienta. Es que me dijo que me ama, me dijo que le va a dejar a la otra, me dijo que... ¿Y le creíste hace cuántos años? Hace 4 años que me dice, pero ya va a llegar el día. Le estás creyendo a un mentiroso porque te gusta creerle. Y me dijo que si le voto voy a tener tal cosa. Ay, me va a dar. Ya pasaron cuántas votaciones y no te dio. Porque hay gente que le gusta que alguien le mienta, por lo menos sale entusiasmado. Pero Satanás es el padre de mentiras. Pero nuestro Dios es el Dios de la verdad. Y la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Por eso cuando salimos sumergidos, Espíritu Santo, y de nuestro interior comienza a correr ríos de agua viva, nos pasa lo mismo que el bautismo en agua. Jesús está adentro, pero por fuera, en el mundo espiritual, se lo ve a Jesús. Cuando el Espíritu de Dios también está en nosotros, yo lo siento esta noche, Él está acá. Shira baja, Él está acá. Y te sumerges en Él, y Él comienza a desbordar dentro tuyo. Allí es cuando la vida se vuelve sobrenatural. No podrás con tus propias fuerzas, pero si el Espíritu de Dios llena tu vida, oh Dios, no hay tinieblas que puedan permanecer delante de la luz de la gloria de nuestro Dios. No lo hay. No lo hay. No lo hay. No le creas al mentiroso, por favor. Eres poderoso. Tienes al poderoso viviendo dentro tuyo. Él te ha llenado de su Espíritu, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos vivir en el poder de Dios. El cristiano no puede tener una vida igual que otros. Le pica el mosquito y llora igual que otros. Mira la noticia y se deprime igual que otros. Le pusieron una manito para abajo y se deprime igual que otros. Perteneces a otro reino y perteneces a otra dimensión.
y recibiréis poder. Esa palabra poder en el original es dunamis. Es la misma palabra que luego se usó para dinamita. Es algo que explota. Recibirás tal poder de Dios que va a explotar. Es rápido, es en un instante, es poderoso, puede romper hierro, puede romper cadenas, puede abrir puertas de bronce. Oh, cuando viene el Espíritu Santo. De igual manera, uno puede elegir pelear con armas naturales a pesar de haber recibido el Espíritu Santo. Eso es lo que le pasó a Saúl. El rey Saúl recibió la unción del Espíritu Santo, pero decidió confiar en armas naturales. Y se paró ahí delante el gigante y comenzó a temblar. Pero el chiquitito que estaba ahí, 16 años que se cree que tenía, algunos creen que tenía menos, David, pero estaba revestido, estaba empoderado y tenía un río corriendo dentro de él que dijo: ¿qué se cree este grandulón que va a insultar al Dios de los ejércitos de Israel? Él viene con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Hay un poder mayor, no importa el tamaño que tenga, no importa la edad que tenga, sino la fe que tienes. Nuestra fe es la que marca la diferencia. Tanta información que recibimos, ¿sabes para qué es? Para que nuestro cerebro se vuelva natural. Es que el doctor dijo, es que la ciencia acá, y es que el economista no sé qué, y nuestra mente se vuelve natural. Por eso las Escrituras dicen que tenemos que meditar. El Señor nos dijo: medita de día y de noche en esta palabra. ¿Qué es? Medita, mente en tu mente esta palabra, hasta que nuestra mente comienza a tener los pensamientos de Cristo. Y cuando comenzamos a pensar con la mente del Señor, entonces tenemos el poder de nuestro Dios. Cuando nuestra mente comienza: Señor, ¿qué dijiste tú? Y alguien te va a decir: bueno, pero no sea tan fanático, mira. Sí, pero si Dios dijo, yo le voy a creer a Él. Si mi Dios dijo, yo le voy a creer a Él. Porque los hombres fallamos. Solamente que uno tiene que estar seguro que es Dios el que dijo. Si Dios dijo, le voy a creer. Y cuando pasa el tiempo, eso es lo que va a ocurrir. Dios sigue hablando. El tema es que la gente no escucha. Porque para escucharlo hay que sumergirse. Hay que sumergirse en Él. Y entonces el Espíritu de Dios comienza a hablarte dentro. No necesitas tener un don profético, aunque puedes tenerlo. Necesitas tener un oído sensible y ser un amigo, porque a los amigos Él les revela lo que está por pasar. De las cosas simples de la vida, normales de la vida, escúchalo y te darás cuenta que Él todavía habla hoy igual que antes. Hay que sintonizar nuestro corazón a Él y el Espíritu Santo te va a guiar. De esto vamos a hablar todo este tiempo. Cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Esto no te conviene hacer, listo, no discutamos con Él, no conviene, chao. Esto te va a caer mal el estómago. Ay no, Señor, pero saname. Y algunos oran: Señor, y que no me engorde. Adelgace sin tener hambre. ¿Cómo se te va a achicar el estómago? Le gusta creer la mentira. Necesitamos la verdad de Dios. Eso último hicieron silencio absoluto.
El Espíritu Santo nos revela el corazón del Padre. Él nos revela. Unos hermanos tenían que comprar dólares esta semana. El lunes estaba en mi tiempo de oración y el Espíritu Santo me dijo, hoy decirle que compren. Así que fui, se lo dije, me había olvidado y a la tarde, me acordé y le digo, fulano, mira, el Señor dijo que hoy tienes que comprar, mañana va a subir el dólar. Y el martes comenzó a subir. Y estoy hablándote de las cosas diarias, cotidianas. No necesitas ser profeta, necesitas escucharlo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué decisión tienes que tomar? No tenemos un Dios lejano, tenemos un Dios cercano, tenemos un Dios que está pegado a nosotros, que Él quiere revelarnos los secretos y los tesoros escondidos de Dios. Tener el Espíritu Santo no es tener una experiencia, es tener una persona. Caminar con el Espíritu Santo no es caminar con un escalofrío, aunque te lo dé. No es caminar para que la sombra sane enfermo, aunque lo hace. Es caminar con alguien. Él es una persona. El Espíritu Santo es el ser más maravilloso que existe en el planeta hoy como ser. No es un rey, no es un líder religioso, no es un economista mundial, es el Espíritu de Dios que está con nosotros. Y podemos zambullirnos en Él y Él en nosotros. ¿Y de dónde viene el Espíritu Santo? De Dios el Padre mismo y del Hijo. Y si hay que bautizarse, quiere decir que hay agua. Si hay que sumergirse, puede ser en un río. ¿A alguno de ustedes le gusta zambullirse, meterse en el mar, en el río, sumergirse? ¿A cuánto le gusta el agua? ¿Y cuántos son como el gato que se escapan del agua? Juan, el apóstol Juan, en el último libro y en el último capítulo, él estaba viendo el cielo. Uy, Jesús. Y después me mostró, Apocalipsis 22:1, y después me mostró un río limpio de aguas de vida, resplandeciente como cristal, que salían del trono de Dios y del Cordero. Dice que este es el río de vida, que era el Espíritu Santo que venía allí, del trono de Dios y del Cordero. Cuando uno se zambulle en el río del Espíritu, entonces tendrás vida. El profeta Ezequiel estaba viendo también, vio el mismo trono y también vio el templo, y dice que veía cómo el río salía del templo y pasaba por en medio de la ciudad. Y luego llegaba a las aguas y dice, y lo que tocaban estas aguas quedaba sanado, y el que se sumergía en este río era sanado, y todo lo que entraba en el río era sano y libre. Y volviendo, yo vi en la ribera que había muchísimos árboles, dijo Ezequiel capítulo 47 verso 8 ahora. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente, descienden al Arabá, entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Verso 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado estas aguas allí, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río.
Shira baja esas. Hoy podemos zambullirnos en el río del Espíritu. Ezequiel vio profundidades a los tobillos, a las rodillas, a la cintura, a los lomos y nadar. Podemos zambullirnos en distintas profundidades en la comunión con el Espíritu Santo. Puedes quedarte con la historia de lo que alguna vez fue, con la experiencia de lo que alguna vez tuviste. Puedes tener el recuerdo de lo que el Espíritu Santo hizo o alguna vez te bautizó. O puedes pedirle: renuévame. Espíritu Santo, quiero de nuevo sumergirme profundo. Quiero ir más profundo. Pero Daniel, el profeta Daniel, también tuvo una visión. Y el profeta Daniel nos dice en el capítulo 7, verso 9: y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó el anciano de días. Ahí estaba hablando del Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llamas de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente, y un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y fueron abiertos los libros. Daniel vio lo mismo que vio Juan. Juan vio el río como un agua cristalina, como un cristal. Pero Daniel vio el mismo río, pero en una versión dice: y el río era como llamas ardientes. Si alguna vez viste el sol cuando pega en el río, también parece que el sol estuviera ahí. Ese río era un río de gloria, del fuego del mismo trono de Dios. Dice que salía del trono de Dios. Ese río es el río en el que nos podemos zambullir. Ese es el bautismo de fuego, es un bautismo de gloria. Es cuando te zambulles en el Espíritu Santo. Pero hay otro nivel profundo y más profundo. Y es cuando te zambulles en la gloria de Él, como lo hizo Moisés. Y cuando salió de ahí, la gloria se le había impregnado. Nos hemos quedado con el agua por los tobillos. Pero yo siento una invitación de Dios en este tiempo: métete más profundo. Métete más profundo. No como los 9 leprosos solo para recibir la bendición, sino para ser zambullidos en Él, en su espíritu y en su fuego de gloria. Más que nunca, más que nunca, Dios nos está invitando a zambullirnos en su río, a su iglesia, a su novia, para que sea revestida de Él, para que sea empoderada en Él, para que nos podamos mover y ser luz donde habitamos. Seamos luz donde Dios nos puso. Los problemas son solo un entretenimiento del infierno para que sigamos mirando la orilla y no podamos meternos más profundo. Pero hay un río de fuego y hay un río de gloria para que nos podamos sumergir en Él.